En la parte anterior estuvimos hablando de los orígenes de Remus, quiénes fueron sus padres, cómo se conocieron y sobre todo cómo fue que Lion Lupin ofendió a los hombres lobo y Greyback decidió vengarse de la peor manera, ensañándose con el pequeño Remus de tan solo 4 años de edad. Yo soy Samira Potter y el día de hoy vamos a continuar con la biografía de uno de los personajes más queridos de toda la saga, así que acompáñenme a descubrir cómo fue el resto de la vida de Remus Lupin. ¡Lumos! Lyle hizo todo lo posible por encontrar una cura, pero ni las pociones ni los hechizos pudieron ayudar a su hijo. A partir de ese momento, la vida de la familia estuvo dominada por la necesidad de ocultar la enfermedad de Remus. Se mudaron de pueblo en pueblo, marchándose en cuanto empezaron los rumores sobre el extraño comportamiento del chico. Sus compañeros magos y brujas se daban cuenta de lo pálido que se ponía Remus cuando se acercaba la luna nueva, por no hablar de sus desapariciones mensuales. A Remus no se le permitía jugar con otros niños, por si se le escapaba la verdad de su condición. Ya sabemos cómo son los niños, ¿no? Son muy inocentes y además sinceros. En consecuencia, y a pesar de sus cariñosos padres, él era un niño muy solitario. Y este aislamiento obviamente tuvo que hacerle muchísimo daño a Remus, porque ya sabemos que los seres humanos somos muy sociables, pero sobre todo los niños. Si tú dejas a un par de niños jugando solos, niños que no se conocen de ninguna parte, no tienen ningún vínculo, pero dale unos pocos minutos para que veas que enseguida se van a hacer los mejores amigos inseparables. Entonces, imagínense lo que tiene que haber sido para Remus Lupin a esa edad lidiar con la soledad. Debió haber sido algo sumamente fuerte. Pero no puedo culpar a sus padres porque realmente querían lo mejor para él y lo último que ellos querían era que Remus fuese discriminado. Imagínense lo que debió haber sido muy fuerte para Lyle tener que lidiar con siquiera con la posibilidad de que alguien juzgara a Remus de la forma tan dura como él había juzgado a Greyback. Bueno, ya sabemos que Greyback no es ninguna perita en dulce, pero me parece que en su momento Lyle se excedió porque él no sabía con quién estaba hablando. Y si no saben de lo que les estoy hablando, les recomiendo ir al video anterior. Les voy a dejar una tarjetita por aquí o por aquí para que se vayan a ver ese video porque está muy interesante. ¿Y cómo hacían sus padres para lidiar con este problema cada vez que llegaba la luna llena y pues inevitablemente Remus se transformaba? Bueno, realmente cuando Remus era muy pequeño no era difícil contenerlo. Bastaba con encerrarlo en una habitación y poner suficientes hechizos silenciadores. Pero a medida que él iba creciendo, también iba creciendo su fuerza y su agresividad. Entonces ya cuando tenía unos 10 años, la cosa se puso insostenible. Ya él era capaz de derribar puertas y ventanas, así que los papás no la tenían nada fácil. Cada vez se necesitaban más y más hechizos más poderosos que eventualmente fueron desgastando a Lyle y a su esposa Hope. Y por supuesto esto los hacía sufrir mucho, porque a pesar de que amaban tanto a su hijo y no querían que él sufriera esa situación, no podían evitarlo. Y aparte pues estaba el miedo que tenía la sociedad arraigada de tantos años hacia los hombres lobo. Y como les dije, Lyle es la mayor prueba de ello. Él también era prejuicioso en su momento con los hombres lobo. Entonces era lo que ellos querían evitarle a Remus. Con el tiempo empezó a surgir otro problema: ¿cómo educar al niño? ¿Cómo hacer? Y pues Lyle pensó que la única opción viable era educarlo en casa. O sea, ni pensarlo de mandarlo a una escuela. Obviamente tenía que recibir una instrucción previa al colegio Hogwarts en lo que vendría siendo materias académicas comunes, matemática, historia, en fin, cosas que le enseñan en la escuela Muggle. Y a pesar de que en la escuela Muggle no iban a tener prejuicio hacia los hombres lobo por evidentes razones, era obvio que él no iba a estar disponible en algunos días durante el mes porque se enfermaba, se descompensaba. Bueno, entonces para evitar todo eso, Lyle y Hope decidieron educarlo en casa. Esa era la mejor opción por el momento. Pero eventualmente cuando tuvieran que enviarlo a Hogwarts, pues no podían hacer nada, no podían enviarlo ahí, ni soñarlo. El mayor temor de los Lupin era que su hijo fuese discriminado, pero también que causara estragos en el castillo. O sea,
en un momento de conversión, que algo se saliera de las manos, porque ya sabemos que los hombres lobo no son capaces de consentir, de pensar, de medir la situación, las circunstancias. Entonces, bueno, pensaban que en cualquier momento se podía salir todo de las manos de los profesores y bueno, ellos querían evitar eso. Pero poco antes de que Remus cumpliera 11 años, el propio Albus Dumbledore en persona llegó sin invitación a la casa de los Lupin. Lyle y Hope se pusieron pero muy nerviosos y trataron a toda costa de impedir su entrada. Pero 5 minutos más tarde, Dumbledore estaba sentado junto a la chimenea comiendo bollos y jugando al gobstone con Remus. Dumbledore les explicó a los Lupin que sabía lo que le había ocurrido a su hijo. Greyback se había jactado de lo que había hecho y Dumbledore tenía espías entre las criaturas tenebrosas. Sin embargo, él le dijo a los Lupin que no veía razón alguna para que Remus no fuera a la escuela, y describió los arreglos que había hecho para que el muchacho tuviera un lugar seguro para sus transformaciones. Eso sí, debido a los prejuicios generalizados en torno a los hombres lobo, Dumbledore acordó que, por el bien de Remus, su condición no debía ser difundida. Una vez al mes se iría a una casa segura y cómoda en el pueblo de Hogsmeade, que estaba custodiada por muchos hechizos, a la que solo se llegaba por un pasadizo subterráneo desde los terrenos de Hogwarts. Allí podría transformarse en paz lejos de las miradas prejuiciosas. Y como ya sabemos, a la entrada de ese pasadizo estaba nada más y nada menos que el sauce boxeador, quien no se le iba a poner nada fácil al licántropo en caso de que quisiera salir y hacer estragos. La emoción de Remus iba más allá de todo lo que había conocido antes. Era el sueño de su vida conocer a otros niños y tener, por primera vez, amigos y compañeros de juego. Así que obviamente aceptó la propuesta de Dumbledore. Una vez en Hogwarts, Remus fue seleccionado por el sombrero para la casa Gryffindor, en donde conoció a Sirius Black y a James Potter, quienes a leguas se notaba que serían los rebeldes de toda la escuela, los chicos malos y los más populares. Mientras que James y Sirius, por su parte, se sintieron cautivados por esa nobleza y esa bondad que es tan típica de Remus, aunque ellos no son precisamente una fuente de bondad y de humildad ni nada de eso, pero bueno, aunque yo supongo que es ese contraste de personalidades lo que enriquece al grupo. Y por último, pues tenemos a Peter Pettigrew, que como sabemos es el típico cero a la izquierda, el peor es nada, que siempre se la pasa adulando a los demás, engrosando el ego de James y Sirius. Entonces, bueno, ya con él el grupo estaba completo, los merodeadores. Remus funcionaba como la conciencia del grupo, aunque algunas veces este Pepito Grillo estaba un poco defectuoso porque no hacía algo al respecto. Me explico, él no estaba de acuerdo con el acoso que le tenían los merodeadores a otros estudiantes del colegio, en especial a Severus Snape, pero muchas veces se contenía a sí mismo y evitaba confrontar a sus amigos. En primer lugar porque supongo que tenía mucho miedo de ser, no sé, execrado del grupo, de alguna forma, excluido. Y por otra parte también porque estaba bastante agradecido con ellos. Era la primera vez que él tenía amigos, que tenía gente que lo apoyaba, que lo quería. Entonces, y aparte era un adolescente, entonces imagínense cómo se sentía él. No es que lo justifique, pero así es como piensan los adolescentes. Quieren encajar en todas partes, sentirse parte de un grupo. Pero había algo que de cierta forma incomodaba al grupo a pesar de que todos se la llevaban muy bien. Y era el hecho de que claramente había algo en torno a Remus que no cuadraba. Algo que no encajaba bien. ¿A dónde iba una vez al mes? ¿Por qué parecía enfermo? A él le aterrorizaba la idea de que sus amigos descubrieran su secreto, porque recuerden que él viene de una infancia solitaria y obviamente sus padres le advirtieron acerca de lo que opinaban las otras personas de los licántropos. ¡Qué ironía! Dios, lo mismo que pensaba Lyon Lupin de ellos y que, bueno, fue lo que detonó el odio de Greyback. En fin, Remus inventaba cada vez una historia diferente para mantener su condición oculta. Sin embargo, un año más tarde, es decir, durante el segundo curso de los merodeadores en Hogwarts, James y Sirius descubrieron la verdad. O sea, el peor temor de Remus se confirmó. Sin embargo, lejos de lo que cualquiera hubiese pensado, no lo discriminaron, no le hicieron el feo. Al contrario, idearon un plan perfecto para poder acompañarlo durante su tiempo de conversión y que así él no estuviera solo, aislado. ¿Y cuál era ese plan?
nada más y nada menos que volverse animagos. Eso les garantizaría horas de diversión y pues Remus no estaría solo. Pero, a pesar de que es algo que suena muy divertido, también era algo muy peligroso. En fin, en líneas generales, a nuestro licántropo le fue de maravilla en su periodo escolar, contrario a lo que pensaban sus padres. La Orden del Fénix. Cuando los 4 amigos dejaron el colegio, el dominio de Lord Voldemort era casi total. La verdadera resistencia a él se concentraba en una organización clandestina llamada la Orden del Fénix, a la que rápidamente se unieron. Remus estaba en el norte del país por asuntos de la Orden del Fénix cuando se enteró acerca de la muerte de los Potter. Pero como si esto no fuese ya lo suficientemente malo, como cereza del pastel también se enteró de que uno de sus mejores amigos, Sirius, había asesinado al otro y ahora estaba en Azkaban como traidor a la Orden y a los Potter. La muerte de James Potter junto con su esposa Lily a manos de Lord Voldemort fue uno de los acontecimientos más traumáticos en la ya problemática vida de Remus. Sus amigos significaban aún más para él que para otras personas, porque hacía tiempo que había aceptado el hecho de que la mayoría de la gente lo trataría como un intocable y que no habría posibilidades de casarse y mucho menos de tener hijos. A partir de aquí comienza un verdadero infierno en la vida de Remus. La caída de Lord Voldemort, que para toda la comunidad mágica representaba una victoria, un motivo de júbilo, marcó una etapa verdaderamente difícil en su vida, un periodo de soledad y de infelicidad, extremo. Por una parte había perdido a sus más queridos amigos, por la otra Sirius estaba preso. La Orden del Fénix se estaba disolviendo porque ya no estaba Voldemort. Y los amigos de esa orden se dedicaron cada uno a sus propias vidas, a sus empleos. Y él se quedaba cada vez más y más solo. Su madre había muerto y su padre, a pesar de que estaba encantado de verlo cada vez, Remus tampoco quería acercarse tanto a él para que la gente no lo discriminara y como para no ponerlo en peligro. Y esto obviamente hacía que él se sintiera más y más solo. En el plano profesional, Remus se veía en la obligación de aceptar trabajos que estaban muy por debajo de su nivel intelectual y de su nivel académico. Y además tampoco duraba en estos trabajos, constantemente tenía que dejarlos para que sus compañeros no sospecharan nada al respecto. Ya saben, cada vez se ponía enfermo, entonces era mejor evitarlo. El peor temor de Remus era matar a alguien mientras estaba fuera de sus cabales, pero de pronto llegó una esperanza para él y para todos los licántropos: la poción Matalobos. El descubrimiento de este brebaje fue un gran avance para la comunidad mágica, porque aunque no impide que un hombre lobo pierda su forma humana una vez al mes, sí limita su transformación a la de un lobo ordinario y somnoliento. Lo vuelve dócil e incluso, hasta donde sé, permite que mantenga su conciencia. Pero había un problema, y es que esta poción era muy compleja de preparar y los ingredientes bastante caros. Además de que Remus no tenía ninguna posibilidad de probarla sin admitir lo que era. Por lo tanto, él se resignó a continuar su solitaria e itinerante vida. El pobre Remus se había refugiado en una casa destartalada de Yorkshire, y allí lo consiguió Albus Dumbledore para rescatarlo nuevamente de esa soledad. Recuerden que fue Albus Dumbledore quien lo invitó a ir a Hogwarts en calidad de estudiante. Y en esta ocasión hizo lo mismo, solo que le ofreció un empleo como profesor de defensa contra las artes oscuras. O sea, le dio una oportunidad, nuevamente creyó en él. Al principio él se negó, estaba muy nervioso al respecto porque obviamente no quería que nadie supiera lo de su condición y porque también tenía miedo de atacar a alguien siendo licántropo. Pero él terminó aceptando porque Dumbledore le dijo que no tenía que preocuparse porque le iba a asegurar una dotación ilimitada de poción Matalobos, la cual era una cortesía de las habilidades del profesor de pociones, Severus Snape. De nuevo en Hogwarts, Remus se convirtió en uno de los profesores más queridos del castillo, debido a su simpatía, nobleza y bondad innatas. Pero había algo que lo inquietaba. Tenía graves sospechas sobre uno de sus viejos amigos, un conocido fugitivo, pero no las compartía con nadie en Hogwarts. Su desesperado deseo de pertenecer a un grupo y de caer bien significaba que no era ni tan valiente ni tan honesto como debía haber sido, y esto desde luego le generaba un gran sentimiento de culpa. Casi al final de este curso, Remus sufrió una auténtica transformación de hombre lobo en los terrenos del colegio que casi termina en una tragedia. Y para colmo de males, Severus Snape, que lo odiaba tanto por nunca haber contenido a James ni a Sirius,
se encargó de divulgar su verdadera condición. Por lo tanto, Remus se sintió obligado a dimitir y abandonó Hogwarts una vez más. Pero poco tiempo después, con el regreso de Lord Voldemort, la Orden del Fénix volvió a reagruparse y, por supuesto, Remus también formó parte de esta organización. Esta vez, el grupo incluía a una Auror que había sido demasiado joven para pertenecer a la Orden durante su primera etapa. Ella era una chica inteligente, valiente y divertida. Su nombre era Nymphadora Tonks, aunque ella detestaba este nombre y prefería que la llamaran por su apellido, o por el diminutivo de su nombre, Dora. Tenía el cabello rosa y era la protegida de Alastor o Coloco Moody. Remus, que siempre era tan melancólico y solitario, primero se sintió divertido, luego impresionado y después seriamente enamorado de la joven bruja. Nunca se había enamorado antes. Si hubiera ocurrido en tiempos de paz, él simplemente se habría marchado a un nuevo lugar y a un nuevo trabajo, para no tener que soportar el dolor de ver a Tonks enamorarse de un joven y apuesto mago en la oficina de Aurores, que era lo que esperaba que ocurriera. Sin embargo, aquella era la guerra. Ambos eran necesarios en la Orden del Fénix, y nadie sabía lo que les depararía el día siguiente. Remus se sentía justificado por permanecer exactamente donde estaba, guardando sus sentimientos, pero alegrándose en secreto cada vez que alguien lo emparejaba con Tonks en alguna misión nocturna. A Remus nunca se le había pasado por la cabeza el hecho de que alguien podía enamorarse de él, porque, bueno, todo el tiempo estaba repitiéndose una y otra vez que él era un ser indigno, peligroso, en fin, ni se imaginaba que alguien pudiera fijarse en él. Hasta que en una ocasión, cuando él estaba cumpliendo una misión junto con Tonks, vigilando la casa de un mortífago, ella hizo un comentario que lo dejó completamente en shock. Ella le dijo: sigue siendo guapo, ¿verdad? Incluso después de Azkaban. Él, pensando que ella se refería a Sirius Black, le dijo que no le parecía extraño porque él siempre se quedaba con todas las chicas. Y este comentario me pareció raro porque ya sabemos que Sirius y Tonks son parientes. O sea, él es primo en segundo grado, es primo de la mamá de ella. Entonces, wow. Aunque tomando en cuenta el hecho de que la familia Black practicaba la endogamia, esto realmente no era de extrañarse. El caso es que Tonks, cuando escuchó este comentario, se molestó mucho, se enojó de verdad y le dijo: si tú no hubieses perdido tiempo autocompadeciéndote, sabrías de quién estoy enamorada. Y esto obviamente lo puso muy feliz porque él se dio cuenta de que sus sentimientos eran correspondidos. Pero así como se alegró, también se sintió mal porque pensó que él no podía darle rienda suelta a ese amor, porque después de todo, emparejarse con ella significaría marginarla, execrarla, sacarla de la sociedad, en fin, prejuicios que tenía él. Y bueno, a él no se le ocurrió mejor idea que apartarse de ella y fingir que no sentía nada por ella. Le dejó de hablar, se fue apartando cada vez más, y ella por supuesto no le creyó. Ella sabía que él estaba enamorado de ella, pero que no quería aceptarlo por eso, pues por los prejuicios que tenía hacia sí mismo, y no se resignó, pero se llenó de una gran tristeza y de una profunda depresión. Remus y Tonks lucharon contra Lord Voldemort y sus mortífagos en el Departamento de Misterios, una batalla que tuvo como resultado la exposición pública del regreso de Voldemort. Pero Tonks solo pudo ver con desesperación cómo se ofrecía voluntario para espiar para la Orden, yéndose a vivir entre hombres lobo para intentar convencerlos de que se pusieran del lado de Dumbledore. Al hacerlo, se exponía a las posibles represalias del hombre lobo que había cambiado su vida para siempre, Fenrir Greyback. Y al año siguiente, sí que Remus se encontró cara a cara tanto con Greyback como con Tonks en Hogwarts, cuando la Orden se enfrentó a los mortífagos dentro del castillo. Durante esta batalla, Remus perdió a otra persona que había amado, Albus Dumbledore. Dumbledore había sido adorado por todos los miembros de la Orden del Fénix, pero para Remus había representado el tipo de bondad, tolerancia y comprensión que no había recibido de nadie más en el mundo aparte de sus padres y sus 3 mejores amigos, y había sido el único hombre que le había ofrecido un puesto dentro de la sociedad mágica normal. Precisamente luego de esa ardua batalla en Hogwarts, Tonks se sintió lo suficientemente inspirada como para declarársele a Remus en frente de todo el mundo, porque ella notó que Fleur Delacour, a ella no le importaba seguir amando a su futuro marido, a su prometido, a pesar de que Greyback lo había mordido. Entonces ella le dijo a él: ¿te das cuenta? Si a ella no le importa, ¿por qué tiene que importarte a ti? Yo te amo a pesar de lo que seas, o sea, no me interesa. Pero él seguía insistiendo en que era demasiado pobre para ella, demasiado peligroso, seguía con sus prejuicios. Y todo el mundo empezó a convencerlos de que tenía que darle rienda suelta a ese cariño, porque al fin y al cabo estaban en tiempos difíciles en los cuales, bueno,
podían morir de un momento a otro sin haber disfrutado de las mieles del amor. Y bueno, él se dejó convencer, así que pronto se casaron en una taberna en el norte de Escocia, con la gente que estaba en la taberna como testigo. Pero a pesar de todo, de que él la amaba y que se había entregado completamente a ese amor, a él no se le quitaba ese prejuicio y ese miedo de que la gente discriminara a Tonks en cualquier momento. Y bueno, no podemos culparlo también por eso, porque debe ser muy difícil para él. Pero a las pocas semanas de casados, cuando él se enteró de que Tonks estaba embarazada, volvió a entrar en pánico. No podía soportar la idea de que le había traspasado su mal a su hijo y que había condenado a Tonks a la misma vida que Hope, su madre. Siempre de un lado a otro, incapaz de sentarse en un solo lugar, teniendo que ocultar a su hijo cada vez más violento. De modo que, completamente lleno de remordimientos, Remus huyó, dejando a Tonks embarazada, buscando a Harry y ofreciéndose a acompañarlo en cualquier aventura que desafiase la muerte. Pero Harry, que había crecido sin padres, le dio un parao. Le dijo, eso no es así. Tú deberías estar del lado de ella. Tendrías que estar cuidándola a ella, sobre todo si está embarazada. Acompáñala en este momento, no la dejes sola. Y en ese momento Remus pareció no comprender, estaba bastante molesto, se fue de la casa, se fue a un bar a beber y a reflexionar acerca de lo que había pasado. Y finalmente recapacitó y se dio cuenta de que es cierto, de que tenía que permanecer al lado de Tonks. Y yo también lo digo, y yo también lo pienso así, si ella hubiese estado embarazada de un pequeño licántropo, lo más lógico sería que él estuviese con ella apoyándola porque él sabe lo que se siente. Entonces lo bueno fue que él reflexionó, regresó a su casa, le pidió perdón a Tonks, se quedó con ella y evitó las misiones peligrosas de la Orden del Fénix porque sabía que tenía que cuidarse por él, por su esposa y por su hijo. Meses después el niño nació y, para la suerte de Remus y de todos, no era ningún licántropo sino un pequeño metamorfo mago como su madre. La noche del nacimiento de Teddy, del bebé, Remus abandonó la casa nuevamente, pero no de forma definitiva, sino para ir a buscar a Harry en la casa de Billy Flogg para pedirle que fuese el padrino del bebé. Tanto Remus como Tonks regresaron a Hogwarts para la batalla final contra Voldemort, dejando a su pequeño hijo al cuidado de su abuela. La pareja sabía que si Voldemort ganaba esta batalla, su familia sería eliminada con toda seguridad. Ambos eran miembros notorios de la Orden del Fénix. Tonks era una mujer marcada a los ojos de su tía mortífaga Bellatrix Lestrange, y su hijo era la antítesis misma de un sangre pura, pues tenía muchos parientes muggles y una pizca de hombre lobo. Pero lamentablemente, tras una larga batalla y después de haber sobrevivido a varios ataques, Anthony Dolohov tomó la vida de Remus Lupin, y a pesar de que Remus era un gran duelista, se cree que años de inactividad en los que solo usaba hechizos de ocultamiento, de cierta manera lo dejaron vulnerable ante alguien que, por el contrario, estaba bastante activo en cuanto a hechizos de ataque se refería. Digamos que sus reflejos no estaban en sus mejores condiciones. Luego de su muerte, Remus fue reconocido con la Orden de Merlín de primera clase, por supuesto póstuma, y con esto él se convirtió en el primer hombre lobo en recibir semejante galardón. Su espíritu bondadoso, su entrega a causas nobles y su valentía ayudaron en gran medida a eliminar el estigma que pesaba sobre los hombres lobo. Remus era un ser humano en toda la extensión de la palabra, un ser único, capaz hasta de dar la vida por construir un mundo mejor. Y bien amigos, hemos llegado al final de este video en el cual nos paseamos por toda la vida de Remus Lupin, un personaje al que le tengo muchísimo cariño y que sé que muchos de ustedes también sienten cariño y admiración hacia él. Si este video les gustó y lo están viendo desde Facebook, les sugiero que pinchen ese botón de me gusta, pero sobre todo el botoncito negro que dice suscribirse, porque de esta forma me van a apoyar y para ustedes es completamente gratis. Pero también tienen que activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan los videos que próximamente estaré subiendo en el canal. Si me estás viendo desde Facebook, también puedes seguirme, comentar el video, compartir el contenido, pero no se te olvide pasarte por el canal de YouTube, donde vas a encontrar una versión extendida de todos los videos. Y por último, solamente me queda invitarte a mi canal de Patreon, donde vas a encontrar un contenido exclusivo. Como siempre, espero que hayan pasado un momento agradable y sobre todo mágico. Les envío un abrazo afectuoso y no se olviden de que la magia es poder. ¡Nox!